Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos otro día más a otro seminario web en nombre de Madrid Network, un seminario que organizamos junto con Acordia Consultores y con la colaboración del Círculo de Empresarios y de EconoIuris. Todos imagino que conocéis a Madrid Network, pero sabéis que es la red de innovación de la Comunidad de Madrid. Ayudamos a la generación de negocio, ayudamos a la búsqueda de financiación, pero también es una red donde compartir conocimiento, como vamos a hacer en esta mesa redonda. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de mediación, porque podemos prever que viene un verdadero tsunami judicial. Muchas obligaciones contractuales por esta situación de pandemia no se han podido cumplir. Van a venir tiempos de conflictos y aplicando un poco la terminología actual podemos decir que podemos entrar en una pandemia de litigios, ¿no? Si antes una media de juzgados y tribunales podía oscilar una sentencia firme entre 3 y 5 años, pues ahora nos podemos demorar mucho más y sin duda nuestros clientes, nuestras empresas no se lo pueden permitir. Por eso es el momento, creemos, de dar un verdadero impulso a la mediación. Hace unos días tuvimos otro webinar donde vimos procedimientos y donde vimos un poco más la parte de proceso, pero hoy en esta mesa pues vamos a ver más casuística, más la realidad del día a día, porque tenemos un poco todo lo que es la cadena de valor, ¿no? Las tres patas. Tenemos empresarios, tenemos mediadores y tenemos un despacho de abogados, que sin duda también el abogado tendrá que ser un inductor de llevar a la gente no a litigar, sino a mediar. Bueno, pues va a ser muy interesante la mesa de esta tarde. Os voy a dejar con mi compañera Juana Ramos, que es la que va a moderar este debate, y tenemos por ahí, y luego os lo presentará, a Jorge Miralles, de Acordia y Mediación, a Isabel Dutil, la vicepresidenta del Consejo de Empresarios, y a Ignacio Bordoy, de EconoIuri. Así que muchas gracias a los tres, a los cuatro, por vuestro tiempo, por vuestra disposición y por todo lo que nos vais a enseñar esta tarde para saber cómo mediar. No solo en nuestra vida profesional, que seguro que también algo aprenderemos para nuestra vida personal. Muchas gracias. Gracias, Gemma. Buenas tardes a todos los que nos siguen en directo en estos momentos. Quiero dar también las gracias a los ponentes que van a participar en la mesa de esta tarde y sin más voy a pasar a presentarles. Por un lado está Jorge Miralles, como ha dicho Gemma, socio fundador de Acordia Mediación. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Juana. Disculpa que tenía apagado el micrófono. Buenas tardes, Gemma, también. Ningún problema. Encantado de estar aquí con vosotras en Madrid Network. Gracias. Tenemos también a Isabel Dutil, es socia de Argali Abogados. Buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. Encantada también de estar aquí. Hay una cosa que me gustaría decir, porque si no me van a regañar, es que además estoy en la junta directiva de una asociación magnífica que se llama AVE, que es la Asociación para la Búsqueda de la Excelencia. Es donde yo por primera vez oí hablar de mediación. Lo que se trata en AVE, los asociados de AVE, es de intentar extender la idea de que la gestión con valores es la única manera de llegar a la excelencia. Y yo creo que la mediación tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Con los valores. Perfecto, pues gracias por esa explicación. Y damos también la bienvenida a Ignacio Bordoy, socio de EconoIuris, Ignacio, que es que el nombre que le habéis puesto no es fácil, y especializado en las áreas mercantil y penal económica de la firma. Ignacio. Ignacio, tienes que activar, por favor, el micrófono. Audio. ¿Ahora? Ahora te oímos, pero no te vemos. Y ahora, me dice que el hospedador lo detuvo, no yo, el vídeo. Un momento a avisar a la persona. Los problemas de las conexiones, disculpad. El directo, ¿no? El problema del directo. El directo, sí. El directo, como decíamos, del acostumbrarnos a manejar las herramientas. No me ven. Disculpa, que no me ven. Me dice, no se puede iniciar su vídeo porque... El hospedador le ha pedido que inicie su vídeo. ¿Ahora?
Ahora ¿Hola? te vemos. Vale, bien. Y a tu Gracias. ayudante, muchas gracias. Vale, gracias. Tierras. Bueno, disculpad, pero bueno, ya hablamos antes de esto que tenemos que irnos acostumbrando a estas nuevas tecnologías y a veces hace falta un periodo de rodaje. Bueno, muchas gracias por invitarme a este debate, que es muy interesante porque precisamente la mediación pues, va a ser pieza clave en la solución de parte de los problemas a los que nos vamos a enfrentar, sobre todo después de esta pandemia. Y además creo que los que precisamente debemos ser conversos es los abogados. A menudo en el sector pues, no se ha dado el impulso que merecía la ley de mediación y que creo que, aunque sea desgraciadamente por una situación tan grave como la que hemos vivido y estamos viviendo y la crisis que nos viene, pero quizás sea una oportunidad para, por fin, relanzar una institución que con muy buena voluntad por el legislador todavía no se ha desarrollado tal como merece para solucionar conflictos. De acuerdo, muchas gracias. Pues bueno, como ya has puesto tú sobre la mesa la ley de mediación, si os parece comenzamos y lanzo mi primera pregunta a Jorge Miralles. El pasado día 8, el Ministerio de Justicia ha abierto ya una consulta pública sobre el anteproyecto de ley de medidas procesales, tecnológicas y de implantación de medios de diferencias. ¿Nos puedes ampliar un poco más de información sobre en qué va a consistir esa ley y, sobre todo, qué va a suponer en el campo de la mediación? Pues mira, Juana, cuando estaba presentando el evento, Gemma también comentaba el tema del colapso. Yo creo que todos hemos visto en las últimas fechas las colas que había en la ventana para presentar los asuntos en la ventana judicial estos últimos días. Me comentaban, y eso no sé si vosotros, tanto Isabel como Ignacio, me podéis confirmar, pero parece ser que ahora mismo solamente en el decanato de Madrid hay como 70.000 asuntos atrasados y se están ahora mismo repartiendo los que entraron con fecha de febrero, último de febrero o primero de marzo. Eso yo creo que es un dato más que relevante de cuál es la situación real en la que nos encontramos. Todos sabemos que la justicia, y siempre se ha dicho que la justicia era lenta, ¿vale? Pero en estos momentos, con la situación de la pandemia, con la paralización económica a la que nos hemos visto abocados, con la paralización también judicial, pues los problemas se han recrudecido. Y en este momento, como también decía Gemma al principio, ahora lo que estamos es ante un colapso judicial. Imagino que con el ánimo de intentar buscar soluciones ya el Gobierno consiguió aprobar un Real Decreto el 28 de abril, el Real Decreto 16/2020, en la que de alguna manera se establecían una serie de modificaciones de orden procesal y de orden organizativo. Pero la verdad es que nosotros pensamos que realmente son situaciones paliativas. El problema es de tal envergadura que no es suficiente con utilizar la aspirina para estos temas. En este sentido, vuelvo a la pregunta que tú hacías. Bueno, pues me imagino que como esas medidas que se han tomado más o menos inmediatas pues no son suficientes, ahora lo que se plantea el Gobierno es este anteproyecto que ha puesto a consulta pública a partir del 8 de junio de este mes. ¿Y qué es lo que viene un poco a decirnos? Pues lo que viene a intentar hacer es algo que es obvio, que no se trata tanto de aligerar el procedimiento judicial, que evidentemente hay que intentarlo y eso siempre, sino que lo que hay que intentar es que las causas, los desacuerdos, las disputas, los conflictos realmente no lleguen a los tribunales. Esa es realmente la solución y también un poco en la línea de lo que decía Ignacio, ¿no? que me imagino que tanto Ignacio como Isabel estarán sufriendo también esta situación, ¿no? En este sentido, cuando plantea el Gobierno este anteproyecto en la que viene a decir a ver cómo hacemos para evitar que las causas lleguen a los tribunales, pues hombre, es que ya existe la ley de mediación desde el año 2012, la ley 5 de 2012 de mediación civil mercantil, precisamente se publicó con el fin de evitar que aquellas situaciones en que realmente no se llegue a acuerdos, pues antes de iniciar un procedimiento judicial, antes de litigar, pues se intentara mediar. De hecho, esa ley además es consecuencia de una transposición de una directiva de la Unión Europea, o sea que desde hace un montón de años ya se viene intentando y se está hablando de que vamos a procurar entre todos evitar que se judicialice todas las situaciones de desacuerdo, de disputa y de conflicto.
Así que básicamente un poco la explicación del por qué el anteproyecto, pues entendemos que este anteproyecto lo que hace, lo que debe intentar hacer es precisamente incentivar, promover, de alguna manera ayudar a que realmente pues, los actores principales de las situaciones de conflicto pues tengan herramientas, que para eso ya la tenemos, que es la mediación, ¿no? O sea, que básicamente de lo que se trata realmente es de aplicar la ley y con eso yo creo que se solucionaría todo el tema, ¿no? Muy bien. Si nos sirve de ánimo y acicate, Liliana Andrés nos ha puesto en el chat que en Argentina funciona la mediación desde hace 30 años, funciona excelentemente, como en todas las cosas, al principio hubo su resistencia, pero ahora los acuerdos son muy importantes, eficaces y justos. O sea que tengamos esperanza en que realmente vaya a servir y a salir adelante con eficacia, que es de lo que se trata. Pues mi siguiente pregunta precisamente se la dirijo a Isabel. Teniendo en cuenta, como ha dicho Jorge y ha dicho también Ignacio, el colapso judicial originado que ya había y que se ha visto agravado por la crisis del coronavirus, ¿consideras que las empresas conocen, sobre todo conocen, y por lo tanto utilizan suficientemente la mediación como herramienta de resolución de conflictos en estas circunstancias? Pon por favor el micrófono, Isabel. Claramente no, o sea, hasta la fecha no ha sido así y los números ahí están, ¿no? para demostrarlo, ¿no? A pesar de la promulgación de la ley que decía Jorge, en otros países de la Unión Europea donde se ha traspuesto de otra manera la directiva sí que ha tenido mucha mejor acogida. Algunos con alguna crítica como el de Italia, ¿no? que es el que ha tenido un incremento de casos más llamativo, pero vamos, estamos muy en la banda baja. En España debe haber como unas 1000 mediaciones. Jorge seguro que sabe mejor los números frente a Alemania o Francia, en el que se celebran unas 10.000. ¿no? Dejando aparte, ya te digo, el de los 200.000 de Italia, que es un poco conflictivo sobre si es efectiva o no, ¿no? O es un mero trámite. Entonces, yo creo, primero que no se conoce, creo que es una herramienta que es importantísima y o sea, ya en el año 2018 el Círculo hizo un trabajo que yo ayudé a coordinar porque es muy importante la seguridad del sistema jurídico para el desarrollo económico, o sea, hay una interrelación directa, ¿no? Entonces quisimos analizar cuál era la situación de España. La situación de España no era de las peores, pero desde luego no era buena, no lo era ni desde el punto de vista de la oferta de justicia, llamando oferta, ¿no? a los medios que tiene la administración para resolver los conflictos, porque a pesar de que se han hecho transformaciones y se han hecho inversiones, pues no han sido de suficiente calado, ¿no? para acometerlas. Ahora mismo hemos visto cómo en medios tecnológicos pues, han quedado, están atrás y están años luz, ¿no? de donde deberían estar para haber podido responder de otra manera a esta situación. Y bueno, y se han hecho unas reformas no todas eficaces. Además, a veces se ha invertido mucho en tecnología, pero no en gestión del cambio, no en formación de las personas para que de verdad utilicen esas tecnologías, ¿no? Pero bueno, el mayor problema que encontramos fue desde el punto de vista de la demanda de justicia, porque lo que había es una litigiosidad enorme. Creo recordar que ya en el informe que hicimos en el Círculo en 2018, una de las áreas en las que había más litigiosidad era la contencioso administrativa, o sea que es la propia administración la que es generadora de muchos de esos litigios y por tanto la mediación en ese campo también deberíamos pedirla, ¿no? Que existiera con la administración la mediación y la posibilidad de excluir conflictos y de no repetir conflictos que ya han sido resueltos y que las administraciones sigan incurriendo en los mismos, ¿no? Que haya como los temas de las plusvalías o tal. El caso es que toda esta situación que teníamos se ha agravado. O sea, lo que hemos visto es que hemos tenido una sucesión de reales decretos
que han sido utilizado una técnica legislativa muy mala. El abuso del Real Decreto ya lo veníamos denunciando desde hace tiempo, está pensado para situaciones de necesidad y de urgencia y se ha venido utilizando por los últimos gobiernos de una manera demasiado laxa. Y eso, primero, genera muchas dudas de interpretación jurídica, hay muchos cambios legislativos, de modo que hay un derecho transitorio que ya te produce unos problemas sobre cuál es el derecho a aplicar. Además, no da tiempo a que se asiente una jurisprudencia que interprete las normas. Y entonces, bueno, todo esto te lleva, además tenemos una maraña legislativa impresionante, porque en España tenemos tres niveles ordinamentales, ¿no? Tenemos a Europa dictando normas, tenemos la normativa estatal y la autonómica, con lo cual la diarrea legislativa que tenemos es increíble. Entonces, estamos en una situación bastante mala y yo creo que eso puede ser bueno. O sea, la situación que se genera ahora, que mencionaba, ¿no? Gemma, sobre incumplimientos contractuales, o sea, la pandemia lo que ha producido claramente es un cambio sustancial de las circunstancias en las que se negociaron muchos contratos. Eso exige la flexibilidad de las partes para buscar soluciones que intenten conciliar los intereses de ambos con el menor coste posible. Va a surgir también muchísimos problemas de insolvencias. Hay un montón de gente pasándolo mal, un montón de empresas que no van a poder hacer frente a los pagos. Eso supondrá incremento de la morosidad, incremento de la insolvencia, incremento de los concursos. O sea que si los juzgados estaban antes colapsados con las cifras que decía Jorge, pues es que estamos solo ante el pico del iceberg, ¿no? El otro día decía nuestro decano, José María Alonso, que después de la crisis sanitaria viene ahora la crisis de la administración de justicia y que debemos tener un comportamiento similar, lo cual no creo que vaya a suceder porque me parece que el espíritu del funcionario de justicia no es el mismo que ha demostrado de valor y de coraje que ha demostrado el sanitario, pero bueno, yo creo que están tan mal las cosas que puede ser un momento maravilloso, como decía Ignacio, para que de verdad la mediación se vea como una solución. Yo creo que la mediación debería ser buena independientemente de que la alternativa del pleito sea mejor o peor, sino en sí misma es mucho mejor resolver un problema de una manera, ¿no? relacional que confrontacional. Pero bueno, si se hace por evitar estar 5 años en un juzgado para que te den una sentencia de una muy mala calidad, como van a ir saliendo porque van a estar trabajando a destajo, yo creo que es para pensárselo y que los empresarios podrían empezar a ser mucho más receptivos a la utilización de estos medios de lo que han estado hasta ahora, que no es fácil. O sea, yo en los contratos lo intento poner y no me es fácil meter cláusulas escalonadas con mediación y luego arbitraje o jurisdicción. Pero creo que es un buen momento para que empiece a suceder. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Bueno, como hemos hablado de los juzgados y dando un repaso general, ¿no? a todo lo que supone mediación, pues nuestra siguiente pregunta se la lanzamos a Ignacio. Desde vuestra situación en el despacho de asesores jurídicos de numerosas empresas, ¿cómo valoráis la situación de los juzgados y tribunales? Ya nos has dicho en la introducción que estaban colapsados, sabemos que están. ¿Y cuáles crees tú que deberían ser las claves? Ya se han lanzado en estas semanas algunas ideas desde los sindicatos de secretarios judiciales, ¿no? Para paliar el colapso de la justicia tras el COVID-19, ¿no? ¿Y qué medidas se están tomando o se proponen tomar desde el Ministerio de Justicia para aliviar esta situación? Y bueno, dentro del despacho, precisamente, yo llevo el departamento procesal y podríamos decir, por tanto, que soy un pleitos. Y precisamente por eso, por experiencia procesal, solo acudo al pleito como ultimísimo remedio. Porque, bueno, ya lo ha dicho muy bien Isabel, ahí tenemos el problema de la sobrecarga, ya lo hemos mencionado mucho, la que arrastrábamos. Además, el parón de 3 meses en la justicia, con todos los conflictos latentes que empiezan a explotar ahora. Un punto que ha desarrollado estupendamente Isabel es el de la técnica legislativa. Tenemos unas dificultades de interpretación muy grandes porque es que los reales decretos ley se aprueban atropelladamente y a veces incluso a los operadores jurídicos nos dan un borrador
Pues, por ejemplo, recuerdo uno de ellos, un borrador un domingo a las 4 de la tarde y a las 12 de la noche se aprueba uno distinto, ¿no? Entonces, cosa que supuestamente no debería ocurrir después de la reunión del Consejo de Ministros. Entonces, bueno, supongo que el legislador hace lo que puede, pero la técnica legislativa es bastante defectuosa y dará lugar a problemas de interpretación. Luego, bueno, pues la crisis general, que ya incluso uno de los reales decretos de la pandemia, el número 11, pues ya avisa precisamente del incremento de asuntos que habrá y avisa de un refuerzo en la justicia, desde luego será insuficiente. Eso, además del problema que estábamos mencionando de retraso, pues hace que la mediación cobre especial importancia, porque ya no es solo que tarden mucho en resolver tu asunto, será, bueno, pues del juzgado que te toque, sino que también se creará una inseguridad jurídica muy importante, porque inevitablemente los jueces se verán obligados a resolver los asuntos dedicando muy poco tiempo, y cuando el abogado a lo mejor le ha dedicado 30 horas, pues el juez pues le habrá dedicado 4 o 5, porque es imposible que le dedique más, con suerte. Entonces dará lugar a mucha inseguridad jurídica, y además los mecanismos de recursos a instancias ulteriores pues se van restringiendo cada vez más. Creo que todos los operadores jurídicos tenemos una obligación de dar la talla ahora y precisamente evitar la hiperjudicialización de los negocios. Es más o menos lo que viene a establecer. Hay una consulta pública sobre el anteproyecto de ley de medidas procesales, tecnológicas y de implantación de medios de solución de diferencias. Y bueno, está bien intencionado, pero creo que confunde un poco lo que es la capacidad negociadora de las partes con el impulso de la mediación, que son distintos. Todos los operadores jurídicos estamos obligados a negociar, y además es una cosa que precisamente los que habitualmente llevan pleitos con mayor motivo tratan de evitarlos mediante una buena negociación. Pero al final probablemente la solución pues pase a ser la de imponer la mediación como mecanismo previo preceptivo, que es la línea en la que va el anteproyecto de ley de impulso de la mediación. Inicialmente, pues se podrá entender quizás que sea un trámite para algunas personas, pues sin demasiada relevancia, pero al final estas cosas van calando en la sociedad, y cuando conozcan al mediador, se informen bien y tengan un abogado que defiende los intereses del cliente y no los suyos propios, es decir, que no se ve motivado porque pueda ganar más dinero en el proceso que en la solución amistosa del conflicto, pues seguramente irá calando. Creo que de todas las medidas que están ahora mismo en la carta, en el menú, la obligatoriedad de la mediación en numerosos asuntos como intento previo será fundamental. Y además, ya sí existe ya empieza a tener una importancia capital, por ejemplo, en la ley de segunda oportunidad, e incluso cada vez más en materia de costas. Pero sobre todo, a tu pregunta, la herramienta fundamental, en mi opinión, es que la mediación deje de ser voluntaria y sea preceptiva, realmente el intento. Únicamente. Creo que esto podrá contribuir al principio menos, pero según vaya calando en la sociedad y vayan viendo las ventajas, hará que se vean aliviados. Los tribunales puedan trabajar mejor, con mayor calidad de trabajo, superando esos problemas que comentaba Isabel, y bueno, además dando pues situaciones de incertidumbre. Muy bien. No sé si quieres que haga comentarios al final, pero es que me parece muy interesante lo que ha dicho Ignacio. Yo defendía esa postura, pero es curioso, hoy en el Círculo de Empresarios también hemos querido hacer una aportación, ¿no? a estas consultas, y sorprendentemente lo que me he encontrado es un no rotundo a la obligatoriedad, ¿no? Dicen, la mediación de por sí, en esencia, se basa en la voluntariedad de las partes de intentar llegar a un acuerdo, y he sido la única voz disidente, y al final lo que he conseguido es que, bueno, que
probablemente en algunos temas sí que sea necesario y en otros lo que veían es que se va a convertir en un trámite más, como les da miedo, como es en laboral el acto de conciliación, que pasa a ser una pérdida de tiempo y un retraso en la resolución de los conflictos, ¿no? Es por decir, pero vamos. Eso me parece muy oportuno, Isabel. Además es que con todo lo que habéis dicho y teniendo en cuenta que Acordia Mediación y Jorge con su representante trabaja en esos temas, la verdad es que la cuestión sería cómo se puede motivar primero acudir a la mediación y cómo ves tú, yo también estoy bastante de acuerdo con Ignacio y con Isabel, esa obligatoriedad o ese paso previo antes de judicializar cualquier conflicto empresarial. Perdona, me sobre alegra. todo, ¿cómo alentar a ir a la mediación? Claro, sí, ese es un debate que existe desde hace tiempo y como decía antes Isabel, haciendo referencia a Italia, Italia, por ejemplo, tuvo un éxito tremendo porque ellos pusieron en su ley de mediación la obligatoriedad de la mediación como paso previo. Ese es un debate que existe dentro de nuestra profesión de mediación y también existe, yo creo que en la sociedad, por supuesto que sí. Bueno, el tema de la obligatoriedad ocurre lo siguiente. El principio básico de la mediación es la voluntariedad de las partes. Es uno de los principios básicos, podemos modificarlos. ¿Cómo se ha solucionado este aspecto a efecto de decir, bueno, si es voluntario, ¿cómo consigues? Si no hay por parte una voluntad clara de querer acudir, ¿cómo lo incentivamos? En el anteproyecto que salió del año pasado, del año 2019, precisamente la fórmula que se buscó es decir, bueno, no obligamos a acudir a mediación, pero lo que sí obligamos es que usted acuda a una sesión informativa en la cual por lo menos va a tener posibilidad de valorar las bondades de la mediación y la posibilidad de que efectivamente tenga sentido para el conflicto que usted está teniendo. Está claro que puede eso a lo mejor convertirse en un trámite y ese es el gran peligro que puede haber. Es decir, si resulta que consideramos que como resulta que por ley es necesario acudir a una sesión informativa, pues tendremos que acudir, pero oye, cuanto antes la pasemos mejor porque vamos directamente a lo que tenemos que ir, que es al pleito. Pues entonces habremos fracasado totalmente. La condición está en que esa sesión informativa tiene que estar dirigida por un mediador profesional. Quiere decirse que esa sesión informativa no solamente se trata de explicar en qué consiste la mediación, que a veces hará falta porque hay cierto desconocimiento en la sociedad, sino que incluso puede ser una prospección ya de cuál es el tema, incluso no digo que entrar en la mediación, pero sí avanzar un poco más en cuanto a las posibilidades y la viabilidad de la mediación. Con lo cual sí que hay grandes posibilidades de que realmente a partir de esa sesión informativa se comience la mediación, ¿no? A mí me gustaría destacar, y bueno, ya digo, reitero, mi estado de agradecimiento a que aportéis o que apoyéis realmente que sea obligatorio, pero creo que realmente en este momento es un poco complicado plantearlo. A mí me parece que sí que si conseguimos destacar ventajas significativas, creo que ya por sí mismo puede ser interesante. Y de alguna manera tanto Isabel como Ignacio son conscientes de ello, porque uno de los problemas fundamentales es yo empresa puedo esperar 2 o 3 años a saber qué va a pasar con el problema que tengo. Tengo capacidad económica para aguantar esa situación. Y no hablemos ya de que sabemos que una vez que se inicia un pleito, las relaciones comerciales o profesionales, por no hablar las personales, quedan totalmente destruidas. Y a veces no es necesario o a veces sería conveniente el que una vez solucionado el desacuerdo se pudiera reanudar esa relación porque puede ser que incluso hasta las relaciones sean estratégicas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría destacar que al margen de las dos cuestiones que se suelen poner como elementos positivos de la mediación, que es lo de la reducción del tiempo, que evidentemente en un proceso de mediación, pues más de 2 meses, 4 meses como máximo, en función de la complejidad, no lleva. Y la reducción de costes importantes, a mí me parece que hay 2 factores que yo creo que son muy a tener en cuenta. Uno de ellos es la confidencialidad, que al igual que sabemos que si yo inicio un procedimiento judicial, pues esa situación de disputa pues va a poder ser conocida por la opinión pública. Yo creo que las empresas sí que valoran el que haya cierta confidencialidad respecto a los problemas que pueda haber y mantenerlos dentro de la órbita privada, ¿no?
no solamente es que existe esa obligación de confidencialidad por parte de la ley, es que además, en caso de que no se llegara a acuerdo en una mediación y hubiera que iniciar o se siguiera el procedimiento judicial, las partes no podrían llamar como testigo al mediador para que de alguna forma testificara sobre lo que se ha hablado o lo que se ha informado, ¿no? Yo creo que eso es una parte muy importante que a veces a lo mejor no se tiene suficientemente en cuenta. Y la otra cuestión, que a mí me parece que también es clave en la mediación, es la flexibilidad que permite en el buscar los acuerdos. Porque cuando uno inicia un procedimiento judicial en el tribunal, normalmente lo que se tiene en cuenta son las pruebas, los testimonios y la aplicación de la ley y yo me atrevería a decir, bueno, la opinión personal del propio juez o magistrado, ¿no? En el caso de establecer una mediación, de iniciar un proceso de mediación, realmente no es que se llegue a acuerdos que estén fuera de la ley, evidentemente eso no es posible, pero lo que sí es posible es explorar opciones que en un procedimiento judicial normalmente no se suelen explorar. Y yo, vamos, podría poner miles de ejemplos, bueno, me he exagerado un poco, miles quizá no, pero unos cuantos ejemplos de los casos que nosotros hemos llevado, que de alguna forma, por ejemplo, uno que yo recuerdo muy sencillo, de una reclamación de facturas de una empresa en la cual el cliente no quería pagar porque entendía que había habido negligencia por parte del proveedor del servicio. Bueno, evidentemente, si ese procedimiento se hubiera llevado a través de la vía judicial, pues lo que se habría tenido en cuenta pues, es el contrato, las facturas y de alguna manera si se ajustaba o no se ajustaba la diferencia que había. De la resolución de ese procedimiento de mediación, de lo que se extrajo, es que realmente había habido pues cierta responsabilidad, había falta de comunicación y resulta que el proveedor del servicio, que concretamente era que había presentado fuera de plazo y forma una serie de declaraciones a Hacienda, pues resulta que era por falta también de comunicación y de información por parte del cliente, con lo cual tampoco era totalmente. Una vez que ambas partes asumieron que tenían parte de responsabilidad, pues lo que se consiguió, en vez de llegar a un acuerdo de decir, oye, pues mira, pues si resulta que ambos resulta que hemos tenido algún tipo de responsabilidad, pues partamos diferencias, lo que se llegó en ese caso concreto, que yo me acuerdo que no hace mucho, fue asumir la deuda en su totalidad, pero el pago se hizo a base de prestación de ese servicio. Concretamente el cliente era un operador, era un desarrollador de páginas web y de tráfico digital. Bueno, pues quedaron en que de alguna manera les iba a suministrar ese servicios y consiguieron, por otro lado, mantener también esa relación que se habría perdido en cualquier caso, ¿no? Y a mí me parece que, de luego, recogiendo lo que decíamos antes de la obligatoriedad, en este momento la ley, de luego, no lo permite. La directiva de la Unión Europea tampoco va en esa línea exactamente, pero lo que sí podemos hacer es, por un lado, y ya resumiendo, es que sí que sea obligatorio, lo que es por lo menos el tener la posibilidad de que las partes conozcan realmente la posibilidad de acudir a mediación y, en segundo lugar, pues poner en valor aquellas cuestiones que yo creo que a las empresas les interesan, ¿no? Como es precisamente lo que comentaba antes, aparte del coste y del tiempo que me parece fundamental, pues la confidencialidad y la flexibilidad en la posibilidad de buscar las soluciones, ¿no? Juana, ¿tienes el micrófono? Juana, no te estamos oyendo. Sí. Disculpad, os llamo yo la atención y al final y el rollo. En la línea de lo que acaba de decir Jorge y un poco lo que ya nos habías adelantado anteriormente, Isabel, de esta reunión que has tenido, creo que has dicho hoy, en la que no se ponían de acuerdo sobre ese tema de la obligatoriedad, pero ¿tú crees que todas estas ideas que nos ha lanzado Jorge de confidencialidad, de abaratamiento de costes, que claro, en los tiempos que corren es también importante, y sobre todo de tiempos, ¿no? Porque al final la vía judicial te lleva muchísimo más tiempo, y esa flexibilidad que no te permite la otra vía para encontrar acuerdos, podrían ser motivos para vencer esas reticencias de las empresas a acercarse a la mediación? Sin duda, yo creo que son motivos importantes para ello. El tema de la flexibilidad en la solución es fundamental. En el momento en que tú entras en un proceso, tienes que fijar una posición y el juez no puede hacer otra cosa más que lo que le pidan las partes, aunque esté viendo que lo que le están pidiendo es equivocado, que lo han pedido técnicamente mal, no puede salir de ahí.
y además eso, ya pierdes el control de la solución y es lo que sea, y mientras tanto tú en tus cuentas tienes un conflicto que tienes bien que provisionar o que lo tienes ahí enquistado y que no puedes ¿no? resolverlo. Entonces, yo creo que es importante eso, es importante ver el coste del conflicto también desde el punto de vista de la dedicación, de la pérdida de foco y de la negatividad, ¿no? En una organización que en lugar de estar focalizándose en el acuerdo y el compromiso ¿no? de manera confrontación. O sea, yo creo que la mediación debe ser algo que vaya calando en las empresas y que sea hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Yo creo que en las propias organizaciones también debería intentar resolverse los conflictos de forma mediada y que esto debería calar en el ADN de las empresas, ¿no? Y bueno, hay métodos más directos como el que fiscalmente pues hay algunas ventajas por la mediación, pero a mí me gustaría pensar que también desde el punto de vista de los valores y desde el punto de vista de gobierno corporativo empiece a exigirse que las empresas lo contemplen, ¿no? Igual que la igualdad empezó a entrar en los códigos de conducta de las empresas porque era un requisito, porque se veía bien, algunos por convencimiento. Yo creo también que los códigos de conducta de las empresas recojan la intención de resolver sus conflictos de esta forma, ayuda a la sostenibilidad, que ahora es importante, y el que no crea que es importante, pues a lo mejor tiene que tragárselo igual, porque si el inversor lo considera, pues no te queda otra, ¿no? Y tienes que hacerlo por convencimiento o por interés, ¿no? Pero a mí me parece que llegará y que además vendrá probablemente de la mano de las empresas grandes que ya empiezan a sensibilizarse, además internacionalmente están más familiarizadas porque en otros países han tenido que lidiar con eso y ya lo entienden, comprenden el sistema y les gusta, y probablemente lo que haya que hacer es incluirlo en sus contratos, ¿no? Y ahí en cascada hacia abajo a proveedores, ¿no? Los sistemas de mediación y que esto vaya calando en la sociedad, más por las bondades que por la amenaza de me voy a quedar estancado en el pleito, ¿no? O sea, yo creo que tiene suficientes bondades por sí mismo para que se imponga sin necesidad de apelar al miedo al caos, ¿no? Que también hay que tenerlo, porque los juzgados están, nos diga Ignacio. Por eso, Ignacio, igual le iba a preguntar a Ignacio, igual nos esclarece un poco por su experiencia en el día a día y arroja luz, que convenza a los que nos están escuchando sobre cómo se puede acortar, o en qué medida acorta la mediación estos tiempos, estos costes, etcétera, ¿no? Sí, bueno, previamente hay dos cosas que han dicho Jorge e Isabel que yo creo que tienen cierta relación y que son importantes, y es cierto que no reparamos en ellas, pero debemos afrontarlas de esa manera, de una manera positiva. Una es, decía Jorge, que la mediación puede ser una buena herramienta para que las relaciones personales y empresariales, muchas veces estratégicas, no se vean rotas. Y efectivamente, en la vida de una empresa, pues puede volver a colaborar con aquella con la que tuvo un conflicto mucho más fácilmente, que han llegado hasta el final en un procedimiento judicial, pues ya con actitudes enconadas. Y por otro lado, hablaba Isabel de incorporar los valores y el gobierno pues, corporativo en los códigos éticos de las empresas, ¿no? Generalmente esto empieza por las grandes y estoy totalmente de acuerdo con ella, puesto que de lo que se trata es de que, si bien el miedo al pleito, al mal pleito y al largo pleito y al inseguro pleito pueda ser ahora un acicate, lo es porque, bueno, pues desgraciadamente a veces hace falta un toque de atención o una colleja para que la gente espabile y realmente lo pruebe, ¿no? Pero desde luego la idea es que finalmente tengamos una justicia rápida, ágil y segura, y aún así la mediación sea usada con mucha frecuencia. Este es el objetivo, ¿no? En cuanto a tu pregunta, bueno, disculpa porque me he ido con la introducción. No, veníamos hablando de los tiempos y de los ahorros. Que también, o sea, el tiempo es también dinero, ¿no? Pero por un lado están los ahorros de todas estas
vías judiciales y el tiempo que conllevan frente al tiempo en el que podría resolverse un conflicto mediante la mediación. Sí, bueno, pues efectivamente, ahí yo creo que tenemos, en cuanto a las situaciones posibles que se generan en un conflicto, tenemos tres que suelen ser fases, pero no necesariamente va por ese orden, aunque es el habitual. Una es la negociación, que suelen llevar los abogados. Otra es la mediación, que deben llevar los mediadores y que no pueden llevar los abogados por su parte. Puede ser abogado y mediador, pero no intervienes como tal, ¿no? Como abogado. Y otra es la vía judicial. La vía judicial al final tiene que ser cara necesariamente porque es que, bueno, salvo supuestos de defensa jurídica gratuita, que precisamente ahora se prevé la incorporación de la mediación a defensa jurídica gratuita, al final, pues requiere mucho tiempo de profesionales, es legislación compleja, hay mucha jurisprudencia y son muchas horas, con lo cual, pues es costosa efectivamente tanto en tiempo como en dinero. Luego tendríamos negociación y mediación, y yo creo que es muy importante establecer la diferencia entre ambas, porque creo que se confunden a menudo, ¿no? La negociación es llevada por abogados que son parciales por definición y que además tienen unos honorarios que habitualmente dependen del tiempo empleado y de los resultados, ¿no? En gran medida. Y es, digamos, que un mero juego de intereses, que es muy importante, por supuesto, y resuelve muchos pleitos. Pero la mediación tiene otro punto porque es llevada a cabo por personas imparciales, una formación específica, preferiblemente inscritos en el Ministerio de Justicia, y creo que se ven rodeados de una autoritas que no podemos tener los que intervenimos como abogado de parte. Y creo que ellos sí pueden sustituir en la práctica al mecanismo judicial precisamente por esa posición triangular en la que están en la cúspide de ese triángulo por su necesaria independencia. Entonces, teniendo en cuenta los pleitos, lo caros que son, lo largos que son, y sobre todo no nos olvidemos que llegar a la sentencia no es el final del camino, sino que en muchísimas ocasiones, cuando llegas a la sentencia, viene la ejecución, que viene a ser otro procedimiento. Además de que cuando pasan tantos años, pues no es tan raro que tengas una bonita sentencia que enmarcar, pero que precisamente no puedas ejecutar porque, pues desgraciadamente, haya desaparecido tu oponente, caso de empresas que quiebren. Y por todos estos motivos, pues desde luego, si la mediación prospera y funciona y resulta, si se consigue el resultado, desde luego que en materia de costes pues será absolutamente incomparable a lo que puede llevar un litigio. Muy bien, pues ahora le lanzamos casi la misma, la cuestión un poco a la inversa a Ignacio, puesto que él es mediador, ¿no? En función a lo que ha dicho Ignacio, ya antes tú nos has destacado algunas bondades de la mediación. Entonces, no sé si quieres añadir qué ventajas destacarías tú sobre la vía judicial. Nos has adelantado algunas. También deciros que tanto desde Argentina, sigue Liliana Andrés indicándonos lo importante que es conseguir ella dice la obligatoriedad, un poco a la vista de lo que ha pasado en Argentina, y Jesús desde México nos dice que se puede explicar la diferencia entre gastar recursos en un incierto y largo litigio judicial, como ha dicho Ignacio, e invertir en una mediación más rápida y seguramente más barata y con un resultado más equilibrado y sobre todo, como decía Jorge al inicio, más satisfactorio entre las partes, porque incluso después de esa mediación es posible recuperar en alguna medida, seguir manteniendo la relación entre las partes. ¿Me preguntas a mí o Jorge? A Jorge. Jorge. Bueno, la verdad es que se han dicho cosas muy interesantes. A mí me parece que lo que ha comentado Isabel, de que las partes tienen control sobre el proceso, me parece fundamental. Ellos que son expertos en el tema saben que cuando inician un procedimiento judicial, la seguridad sobre el resultado es de alguna manera incierto. Está claro que nadie puede asegurar cuál va a ser el resultado.
Depende de los testimonios, depende de los peritajes, depende a veces de las actuaciones de las partes contrarias y también depende nuevamente de una tercera persona que es el juez, que al final decide qué es lo que se considera que debe ser. A mí me parece que es un elemento importante el que uno que conoce su problema pues pueda participar en la solución. Hay un elemento adicional también, y es que muchas veces los jueces tienen que enjuiciar situaciones que no conocen en profundidad, que, bueno, evidentemente de leyes pueden ser, por supuesto, unos grandes conocedores, pero no pueden ser expertos en casi todo. Y a veces pues, se ven con las dificultades de poder tomar decisiones. Naturalmente, para eso a veces recurren a las peritaciones, ¿no? Pero a mí me parece que si resulta que ya de entrada las propias partes son las que entran en el procedimiento y son las que buscan una solución, a mí me parece que eso está ya resuelto, ¿no? Y por otro lado, un tema que también muy interesante que ha dicho Ignacio y que tiene mucha razón, que es la ejecución de las sentencias, porque bueno, efectivamente llegas a la sentencia y luego consigues que se ejecute. Y también, precisamente en el periodo de ejecución, también es posible el poder acudir a mediación. Es decir, la mediación se puede acudir. Estamos diciendo que vamos a intentar no llegar al litigio y, por tanto, estamos diciendo que procuremos llegar a acuerdos antes de iniciar cualquier procedimiento. Pero bueno, puede ser que el procedimiento haya comenzado ya. Aunque el procedimiento haya comenzado, podemos todavía solicitar el inicio de una mediación, comunicándolo al juzgado que se paralicen plazos, iniciar procedimiento y si el procedimiento termina con éxito, pues se lleva el acuerdo al tribunal para que lo homologue. Pero luego está la sentencia y hay muchas sentencias que son difícilmente ejecutables y posiblemente con la ayuda de la mediación, puesto que ya de alguna manera el trabajo fundamental previo del abogado ya está realizado, ahí de lo que se trataría es de conseguir ver qué fórmula aquello que se ha sentenciado pues se consigue aplicar, ¿no? Que muchas veces pues es que pues dará la razón a quien corresponda, pero resulta que es imposible, ¿no? No sé en ese sentido si Ignacio, me imagino que estamos en la línea, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es una de las cuestiones fundamentales, lo que comentaba Isabel al principio, es decir, el poder tomar parte en la solución. Y no cabe duda que eso facilita, ahorra tiempo y, por supuesto, que el resultado en muchas ocasiones pues puede ser significativamente mejor que una sentencia, ¿no? Sí, sentencias que muchas veces no satisfacen a ninguna de las dos partes y nos dejan fastidiadísimas. Yo tuve la ocasión de participar en un webinar con Raquel Alastroy. Raquel Alastroy es magistrada y es mediadora y es gran fan de la mediación y tiene una charla que cualquiera puede entrar y ver en Speakable. Pone los pelos de punta. Empieza contando los miles de millones de euros que hay en las cuentas de consignaciones de los juzgados. Eso es dinero improductivo en la sociedad, no beneficia a nadie, está parado y está atrapado pendiente de que alguien resuelva sobre el tema, ¿no? Y luego ella hace mucho hincapié en eso, que como juez, y que te lo diga una juez, pues te llega, ¿no? Es la incapacidad de satisfacer a las partes y la frustración que muchas veces tiene el juez porque ve que desde el ángulo en el que está y con las ataduras que tiene, que solo puede decidir entre lo que ponen en la demanda y en la contestación y lo que le han puesto en el procedimiento, pues se ve frustrado en dar satisfacción a las partes porque está muy limitado y esa limitación no la tienes en la mediación, en la que eres capaz de buscar muchas cosas, muchas soluciones con muchísima más flexibilidad y probablemente con la satisfacción de, a lo mejor no del 100% de los intereses de las dos partes, pero incluso podría allegarse a eso, ¿no? Que eso nunca ocurre. En un juicio hay un vencedor y un perdedor y en una mediación hay dos partes que han llegado a un acuerdo con el que están medianamente satisfechos porque si no, no lo habrían firmado, ¿no? Entonces eso es lo que la verdadera fuerza, ¿no? Y potencia de la mediación, yo creo que es eso. Es que un poco en la línea de lo que estás diciendo, Isabel, normalmente cuando nosotros intervenimos en una mediación no se trata de buscar el punto intermedio. Muchas veces la solución es el punto intermedio. A lo mejor la solución es otra. Pero para encontrar esas otras soluciones hay que establecer un espacio en el que se pueda
negociar, porque en definitiva se trata de negociar, no nos olvidemos, antes decía, y me parecía muy oportuna la distinción que hacía Ignacio entre negociación y mediación. A mí me parece que la mayoría de los abogados, lógicamente, intentan buscar una solución como primer paso, intentan negociar un acuerdo, pero es verdad, y eso lo demuestra la cantidad de litigios que tenemos, es que a veces, por muchas razones que ahora no vienen a considerarse, no se llega a acuerdo, entonces en ese momento es necesaria la mediación, ¿no? Entonces, a mí me parece que efectivamente el poder generar esa posibilidad de poder generar otras opciones que realmente te compensen y que digan, muy bien, yo lo que estoy pidiendo, lo que tú decías antes del posicionamiento, mi posición inicial es esta, vale, pero luego resulta que como consecuencia de esa negociación resulta que descubrimos otras posibilidades de poder establecer otras prestaciones que de alguna forma sea al final un resultado que nos interesa a ambas partes. A mí me parece que eso difícilmente por un procedimiento judicial se consigue, ¿no? Yo quería, aprovechando un poco lo que ha comentado Ignacio anteriormente, de que se está contemplando la mediación gratuita, desde el Círculo de Empresarios, Isabel, tú que tienes esta cercanía, ¿cómo se ve esta posibilidad? Vamos, yo creo que eso no es relevante por el tipo de empresas que están en el círculo, ¿no? O sea, por eso os decía que mi posición con respecto a algunas cosas no se comparte porque claro, lo que hay en el círculo de empresarios es mayoritariamente grandes empresas y eso no responde de verdad a la realidad española. Igual que los despachos de abogados que están ahí representados no responden a la abogacía española, ¿no? Nosotros tenemos un tejido empresarial en el que el 98% son pymes, son empresas de menos de 10 trabajadores y los despachos de abogados, la inmensa mayoría son despachos, si no unipersonales, pues sí de 4 o 5 profesionales que se unen y no los megadespachos de 300 personas, ¿no? Entonces, ese punto no lo hemos tratado, sí que hemos tratado un tema que yo creo que es interesante y que seguramente también no habrá recalcado más gente, pero que lo hemos puesto en nuestra propuesta de medidas, es que hay algunas normativas que no solo no benefician a la mediación, sino que la perjudican desde el punto de vista fiscal. Y me estoy refiriendo a las indemnizaciones por lesiones, ¿no? Hay la ley de la renta sobre personas físicas considera exentas las indemnizaciones que se obtengan bien porque estén fijadas en una ley o bien porque se hayan establecido en una sentencia. Con lo cual, hay un montón de posibles mediaciones sobre indemnizaciones de todo tipo, salvo las de la ley del automóvil que están fijadas, ¿no? por ley, que está absolutamente desincentivada la mediación, que pudiendo llegar a un acuerdo tienes que artificialmente pues, inventarte un acto de conciliación o inventarte algo para jurídicamente conseguir el papelito judicial, ¿no? Con lo cual es absurdo. Entonces, creemos que eso debería modificarse y de verdad debería darse el mismo efecto que una sentencia a la resolución de mediación. Probablemente en este caso pues necesitaría pues elevarla a público para que haya una fe pública notarial o alguien que haga un control de legalidad del acuerdo al que se ha llegado, ¿no? Pero hay que decir que además de la obligatoriedad hemos hablado de algunos otros medios por los que se puede incentivar o quitar las trabas a la mediación, ¿no? Otro sería el tema de costas, ¿no? Tener en cuenta de alguna manera en la condena en costas, cuando una de las partes ha ofrecido la mediación y la otra no ha accedido, pues valorarlo a la hora de condenar en costas, ¿no? Estos son temas con los que seguro todos estáis familiarizados, ¿no? Y que son herramientas que pueden ayudar también. ¿Tú crees, Ignacio, que además de estos temas de costas y las otras ventajas, no se llega, lo digo por la experiencia de vuestro día a día en vuestro despacho, no se llega a la mediación a veces por un signo de debilidad entre las partes? ¿Qué papel juega un poco nuestro carácter, ¿no? ante los pleitos? Bueno, sí, ahí, como decía Isabel, hay mucha diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas empresas y luego los particulares. Creo que en las grandes empresas, lejos de ser un
es más bien un signo de tener bastante experiencia empresarial, jurídica y tal. Es la tendencia y no creo que sea considerado como un signo de debilidad. Hay, sin embargo, todavía colectivos que lo pueden ver, pero como se ve en general aquello que se desconoce, ¿no? Lo pueden ver con cierta desconfianza, pueden verlo como un trámite o pueden verlo como ese signo de debilidad que indicas, pero la tendencia es la contraria y desde luego no es así, o menos yo no lo veo en las grandes empresas, ¿no? Hay que tener en cuenta que, hombre, ya en algunas fórmulas, antes la ley de seguridad precisamente, es una muestra de buena fe el intentar la mediación, ¿no? De cara a que si tú vas a un notario que designa un mediador y que realiza los periodos de consultas con los acreedores, pues ya estás ganando bastante reputación de cara a una calificación y consideración del concurso de persona física. Y además, bueno, pues también apuntaba Isabel, se tiene cada vez más en cuenta en costas y más aún cuando si entra en vigor el de ley. Con esto, lo que sí va a ser difícil, y quizás me alejo un poquito de la pregunta, pero es que me ha parecido muy interesante cuando hablaba precisamente Isabel de la desincentivación, cómo se desincentivan, por ejemplo, las indemnizaciones que puedan corresponder, que te obligan a ir a un trámite judicial. Pues mira, hay un caso que precisamente hemos visto hace poco y se da a menudo, ¿no? Cuando un empleado tiene que reclamar a una empresa y tiene una antigüedad por un periodo que no cotizó. O si no va a juicio, pues no le va a ser válido, con lo cual, de cara a la jubilación, ya tiene que demandar a la empresa. El juez entrará, pero poco, en el fondo del asunto y seguramente reconocerá esa antigüedad. Es un periodo prescrito que la empresa no tendrá tampoco mayor problema en negociar. Lógicamente cambiará la indemnización. Y después, en su día, tendrá que hacer otro juicio dedicado a que le reconozcan el derecho a la prestación. Se habrán celebrado 2 juicios que ambos se van a ganar y que estaban ganados de antemano y que han puesto las herramientas, los mecanismos de la justicia, pues innecesariamente, ¿no? Innecesariamente en funcionamiento. Entonces, creo que también ahí, con el tema de la debilidad, lo que hace falta es una conciencia en cuanto a la cantidad de pleitos que son innecesarios. Y concretando con una respuesta, si tengo que hacerla un poco más binaria, yo te diría que no se suele considerar un signo de debilidad en general, a veces se considera menos y desde luego a mayores problemas más habitualmente te encuentras con gente que tiene bastante experiencia en el terreno y que sabe precisamente que si lo recomiendas al cliente es por tu conocimiento del mercado empresarial y jurídico. Para eso yo creo que lo que es interesante es preverlo en el contrato, porque evitas esa sensación de que se pueda ver como más débil el que exige o el que pide la mediación, ¿no? Está pactado, luego las 2 partes tienen que intentarla y entonces yo creo que esa es una vía que habría que intentar, ¿no? que sea norma habitual el incluir en la cláusula de controversia esto. Lo que pasa es que como a todos nos pilla generalmente al final ya con el desgaste de la negociación del contrato y al final es una cláusula que se acaba pues dando. Pero yo creo que hay que pelearla. Hay que pelearla y hay que pelearla poniendo cláusulas escalonadas de mediación y yo desde luego convencida también de arbitraje antes de la jurisdicción ordinaria el arbitraje, pero bueno, hoy no toca ese tema, pero desde luego me parece otra manera, otra alternativa a la jurisdicción que soluciona el problema que decía antes Jorge, ¿no? De los jueces que no saben el tema. Pues vas a un árbitro que es un especialista en el tema y tienes muchas más posibilidades de que lo estudie en profundidad, lo entienda la posición de las 2 partes y llegue a una decisión más acorde, ¿no? con el tema. Aquí al hilo de lo que decías, bueno, lo que ha comentado ahora Isabel, que me parece muy interesante, unido con los árbitros, porque a lo mejor no se entiende bien cuál es la figura del mediador profesional, porque también ha habido intentos por parte de la administración de que alguien
de la administración, como por ejemplo los secretarios judiciales, pues intenten la mediación previa al procedimiento, a la vista. Bueno, yo creo que evidentemente hay que entender que quien tiene que llevar la mediación debe ser un mediador profesional. Y dentro de ese mediador profesional hay cierto debate si el mediador profesional debe ser un experto, un especialista en el tema o no. La respuesta creo que es variada. Es decir, por un lado, hay temas que no necesariamente, es decir, que evidentemente la formación que uno pueda tener respecto a la resolución de conflictos pues es transversal y por tanto sirve para todo. Sí es verdad que puede haber elementos o puede haber situaciones en que sí que haga falta una mayor especialización. Entonces, en ese caso, lo que sí es recomendable a lo mejor es escoger un mediador que sea experto en esa materia, ¿no? Pero no necesariamente siempre, o sea que también depende un poco de las circunstancias. Y me gustaría también rápidamente comentar el tema de las costas, porque en el anteproyecto del año pasado, precisamente uno de los elementos que se incluía es que aquellas empresas, personas físicas o partes que no acudieran a esa sesión previa informativa que decíamos antes, si no acudían, aunque ganaran el pleito, estaban condenados a costas, se les condenaría a costas. O sea, a mí me parece que eso también, y en eso también yo creo que coincidimos, que acciones positivas en el sentido de que realmente animen, quizás son más pedagógicas que no negativas o de alguna manera que te estén perjudicando, que te estén reduciendo las posibilidades, ¿no? Entonces, sí que había otro tema que es el tema que comentaba Ignacio, y por terminar también, y es el tema de me parece fundamental, y aquí sí quiero destacar el papel importante que tienen los abogados en la mediación. Me imagino que ellos en primera persona no pueden hablar, pero en una mediación se puede hacer con las partes directamente, depende de la complejidad, pero por supuesto que también con el asesoramiento de los propios abogados, que en muchas ocasiones facilitan precisamente la elaboración de los acuerdos. No solamente ya en la redacción final, que por supuesto tienen un papel, o pueden tener un papel importante, sino también en el asesoramiento que pueden tener a sus clientes. Por tanto, desde aquí me parece que es importante destacar que en una mediación el papel del abogado es de colaboración en el proceso, y para nosotros de luego lo entendemos así, y no tanto como una alternativa diferente, porque sabemos que los abogados son las personas de confianza de sus clientes y por tanto son los mejores que pueden entender cuál es el problema y que pueden ayudar a buscar una solución, ¿no? Pues sin duda, bueno, Juana termina, pero esta mesa es que nos tiene a todos encantados, no ha superado las expectativas. Lo que pasa es que hace una tarde estupenda y tenemos que dejar un poquito a la gente que salga a dar un paseo. Así que bueno, si quieres, Juana. No, simplemente agradeceros a todos, daros un segundo de palabra a Isabel y a Ignacio, que estaban ahí en la ronda de respuestas, y agradeceros. A Jorge le dejamos la ardua tarea de convencer a las empresas que van a entrar en conflicto de que la mediación es una buena herramienta. Desde Madrid Network cuentas con nuestra ayuda para conseguirlo. Y nada, paso la palabra a Isabel y a Ignacio y finalmente a Gemma para que cierre. Muchas gracias a todos. Yo aprovecharía este último momento para insistir en el tema de valores y también desde el punto de vista del abogado y de la deontología. Me parece que se debería insistir, ¿no? Desde los colegios de abogados que tienes que informar a tu cliente sobre las herramientas disponibles y tienes que intentar conciliar tus intereses con los intereses del cliente, de modo que si le resuelves el tema de una manera rápida y mejor que lo que conseguirías en un procedimiento de años, pues los honorarios deberían estar fijados de una forma que también sean satisfactorios y que no entren en colisión. O sea, no puedes poner los honorarios de una forma que tu interés sea contrario a tu cliente y que cuanto más dure el pleito, más tiempo estés, ¿no? Entonces, yo creo que también eso eso requiere una forma de repensar cómo hacer la oferta de servicios, pero que también el abogado sale ganando si tiene más procedimientos que se resuelven rápido, que no unos procedimientos largos, enquistados, con clientes frustrados y que te va a costar mucho más cobrar. Y nada, y aprovecharos para daros las gracias porque he aprendido mucho y ha estado muy bien. Pues Ignacio, te dejamos esa guinda. Esa Gracias. conclusión final tipo tweet, así como rápido. Bueno,
Brevemente, estoy totalmente de acuerdo en que la puerta de acceso puede ser precisamente los abogados. Para eso es fundamental que, además de tener ese código deontológico, no carguen el presupuesto en el juicio y lo carguen al principio. Creo que es mucho más provechoso porque está realmente no hay un balance adecuado entre los horarios que se cobran extrajudicialmente y los judiciales, y eso se puede corregir porque es un tema plenamente voluntario, dado que hay libertad de ejecución en el sector. Y bueno, quería además decir que es una cuestión al final de probarlo, ¿no? Yo la primera mediación a la que me enfrenté fue curiosamente una mediación intrajudicial, en la que fue el juez el que dijo a las partes que acudiesen a la mediación. Era un conflicto muy complejo jurídicamente, muy cuantioso económicamente, y por si fuera poco, los enfrentados eran todos ellos hermanos. Era una situación verdaderamente compleja. Y la verdad es que la mediación, pues ahí aportó herramientas que no son estrictamente jurídicas y económicas, y como decía Jorge, pues dio la flexibilidad de meter variables en juego que no habían sido consideradas inicialmente porque incluso escapaban al conocimiento de los letrados que estábamos interviniendo. Y bueno, pues os agradezco muchísimo vuestro tiempo, me ha encantado participar en este debate y gracias a vosotros y a mis compañeros. Pues Jorge, Pues Ignacio, solamente decir gracias a todos y encantado de haber participado con vosotros. Acorde a Mediación. Quiero saludar especialmente a María Luisa Sanz, que también está por ahí, de Acorde a Mediación, con la que hemos hecho cosas, que decía que la mediación es un servicio y como un servicio profesional, pues lógicamente también tiene que pagarse, ¿no? Bueno, quiero saludar especialmente a Jorge Salaberry, que es el presidente de la Cámara de Corea, que está también aquí presente y con el que vamos a hacer un webinar para oportunidades de negocio de Corea. O sea, ha surgido en este encuentro que hemos tenido, que los encuentros virtuales también se hace networking. A Sergio Herrero, también asociado nuestro, y a muchos más. Gracias por acompañarnos esta tarde y la semana que viene seguimos con más webinars. Muchas gracias y buena tarde a todos. Gracias.